Muy buenas noches a todos, mi nombre es Jaime Aroa y hoy conversaremos sobre el tercer criterio, sobre cómo elegir una prueba estadística. El tercer criterio es el tipo de variable. Ya habíamos visto dos criterios. El primero es el nivel investigativo, es el más fundamental. El segundo, que es el objetivo estadístico, lo hemos visto ya casi en 2 sesiones. Hoy vamos a ver el tipo de variable. Este es el tercer criterio. ¿Por qué? Porque es importante saber el tipo de variable de tu estudio. Porque si no sabes el tipo de variable de tu estudio, no vas a poder decidirte por una prueba estadística o por un procedimiento estadístico adecuado para tu estudio. Por esa razón, este tercer criterio es el tipo de variable. Veamos solo un ejemplo, ¿no? Porque luego vamos a desglosar de manera más exhaustiva. Fíjense, si tu variable es categórica, ya tu variable, en este caso estamos hablando de estudios relacionales, por si acaso. Si tú tienes dos variables categóricas, como en este caso, fíjense, variable categórica y variable categórica, vas a tú elegir o usar un chi cuadrado. Ahora bien, hay varios chi cuadrados por si acaso. Y justamente eso es lo que vamos a conversar. Veamos la siguiente situación. Si tu variable es numérica y tu otra variable es categórica, vas a utilizar el T de student. De nuevo acá, el T de student, por ejemplo, hay varios, ¿no? El T de student de independencia o el T de student para una sola muestra y demás, ¿no? Ahora bien, si tu variable es categórica y tienes otra variable numérica, fíjense que vas a utilizar el T de student. Por eso les decía que hay varios tipos de T de students, ¿no? Y por último, fíjense, si tu variable es numérica y tu otra variable también es numérica, vas a utilizar la correlación de Pearson. Y hay varias correlaciones, por ejemplo, la correlación de Spearman, la correlación de Kendall, entonces hay más todavía. A lo que quiero llegar con esta diapositiva es que tú tienes que saber qué tipo de variable tiene tu estudio para elegir la correcta prueba estadística, el correcto procedimiento estadístico. Por esa razón, vamos a hablar hoy día mucho sobre variables categóricas, variables numéricas y demás. Por favor, doctor Marco, va a silenciar siempre para que no haya interrupciones. Entonces, hoy día nos vamos a ir con una idea clara: ¿qué es una variable categórica y qué es una variable numérica? Vamos a ello. Fíjense, acá tenemos la diapositiva y tenemos las variables categóricas. Luego acá tenemos las variables numéricas. Pero la pregunta acá es, ¿qué es una variable? Alguien me puede preguntar eso, ¿no? A ver, licenciado, ¿qué es una variable para empezar? Una variable es una característica, un atributo que tiene la unidad de estudio. Esa
Esa es la definición adecuada y correcta de variable. No se olviden, una variable es una característica, es un atributo que tiene nuestra unidad de estudio, y eso es observable, ¿no? Porque después de revisar varios autores, no me recuerdo el nombre del autor, pero no vale la pena recordarlo, porque decía que la variable es lo que varía, o la variable varía. Esa definición no es adecuada, porque fíjense, imaginen que te van a medir la temperatura, ¿no? Mi temperatura, por ejemplo, no es la misma que cada uno de ustedes. Entonces, ahí sí va a variar. Ahí sí va a variar. Otra variable numérica, la estatura. Ahí también va a variar. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una variable categórica como género o sexo, varón, mujer? Es varón, pero va a variar. Ya no varía. Por esa razón, esa definición que nos presentan algunos autores de que una variable es que varía, es como un pleonasmo. Lo que tenemos que entender es que una variable es una característica, un atributo, una cualidad de nuestras unidades de estudio. Esa es una variable. Y podemos tener dos tipos de variables, ¿ya? Variables categóricas y variables numéricas. Esto es dicotómico, ¿no? Esto tiene una distribución binomial. ¿Por qué? Porque cualquier variable que tú encuentres, o bien va a ser categórica, o bien va a ser numérica. No hay más clasificaciones, no hay. Por supuesto que dentro de las categóricas vamos a tener las variables nominales, como acá lo vemos, y las variables ordinales pero dentro de las variables categóricas. Y dentro de las variables numéricas vamos a tener dos, de intervalo y de razón, ¿no? Entonces, pongamos ejemplos. Ya lo hemos definido que es una variable, es una característica, es una cualidad, es un atributo observable en tu unidad de estudio. O sea, ahorita ya estamos asumiendo que tú tienes una población de estudio bien definida, donde tú vas a observar las características, las cualidades, los atributos, ya sean numéricas o categóricas. Pongamos un ejemplo. El ejemplo género puede ser masculino o femenino, ¿no? Entonces, eso tú lo puedes ver en tus unidades de estudio. Si tú estudias personas y una de tus variables es el género, pues vas a tener que dividir a esta variable o categorizar en dos grupos, en masculino y femenino. Ahora pongamos otro ejemplo. Si tus unidades de estudio, fíjense, son animales, pues puedes categorizarlos también como machos y hembras. Fíjese, siempre y cuando que tu variable de análisis, tu variable de estudio, pues sea género, ¿no? Entonces, ahí está una variable
categórica. Ahora vayamos con una variable numérica. Pongamos el ejemplo de peso, ¿ya? Para saber el peso que uno tiene, pues se tiene que subir a una balanza y la balanza pues nos dirá o se podrá observar un número, ¿ya? Un número. Será pues 70 kilogramos, 68 kilogramos, 67, 65, dependiendo al peso que uno tenga, ¿no? Entonces, esa es una variable numérica. ¿Por qué? Porque el valor final es un número, es un dato. Por eso es su nombre variable numérica. Y así podemos dar varios ejemplos, ¿no? Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, la estatura, ¿no? Nos tendríamos que, pues, medir con un talímetro. Entonces nos va a lanzar un número, 1,60, 1,61, 1,62 y demás, ¿no? Entonces, pero te lanza un número, te lanza un número. Esa es una variable numérica. ¿Y ese número es de quién? De nuestra unidad de estudio. Por eso la definición es: una variable es una característica, cualidad, atributo de nuestras unidades de estudio. Fíjense, por eso esta definición es tan precisa, tan exacta, porque ese dato, esa medida de 1,62, ese peso de 65 kilos, ¿de quién es? Es de una persona específica a quien tú estás estudiando. Entonces, fíjense que nosotros al momento ya de querer hacer mediciones, de querer analizar ya nuestras variables, si son categóricas, numéricas, y si son categóricas, son nominales u ordinales. Entonces, fíjense que esto es muy importante cuando tú quieres elegir una prueba estadística, cuando tú quieres elegir un procedimiento estadístico, como hemos visto hace 2 sesiones atrás. Puedes utilizar procedimientos estadísticos, que es de nivel descriptivo. Puedes utilizar pruebas estadísticas que comprende el relacional y el explicativo. Puedes elegir una técnica estadística como la regresión logística lineal o la regresión múltiple, que es una técnica estadística de nivel aplicativo y predictivo. Fíjense, eso es el primer criterio, ¿no? Pero si no sabemos el tipo de variable que tenemos, que vamos a medir, pues vamos a tener dificultades al momento de elegir una prueba estadística. Justamente por eso, el tercer criterio para elegir una prueba estadística es el tipo de variable. Fíjense, tenemos 2 tipos de variables: variables categóricas y variables numéricas. Esto tiene que quedar claro, porque cuando vamos a empezar a explicar, por ejemplo, de un estudio descriptivo con un objetivo estimar y su variable es categórica, ¿qué procedimiento estadístico voy a utilizar? Ahí tenemos que llegar. Ahora, si tu estudio es descriptivo, tu objetivo estadístico es verificar y tu variable es numérica, ¿qué procedimiento estadístico tú vas a aplicar o elegir? De manera deductiva.
Entonces, fíjense, esto es clave. Saber variables. Un investigador sabe de variables. Esto es básico, ¿no? Los profesionales que están ahorita participando saben de variables porque han hecho tesis, han asesorado, han sido tutores, han sido tribunales, entonces conocen esta clasificación, ¿no? Incluso algún docente puede decir, ¿no? ¿Por qué un tema tan básico, ¿no? Tipos de variables, ¿por qué? No, porque este es el tercer criterio para elegir una prueba estadística. Por eso esto es importante, ¿no? Vamos a ir detallando cada una de estas variables. Fíjense, dentro de las variables categóricas tenemos dos grupos, ¿ya? De igual forma, fíjense, esta categorización, esta clasificación es dicotómica. ¿Por qué? Porque si tu variable es categórica, solo hay dos opciones. O bien es nominal o bien es ordinal. Tiene una distribución binomial. Fíjense, vámonos al otro lado. Si tu variable es numérica, de igual forma, tenemos una distribución binomial. O bien es de intervalo o bien es de razón. Fíjense, es como un esquema, ¿no? Ustedes ya tienen que tenerlo, un esquema mental ahí, ¿no? Y pues ir en la realidad viendo, ¿no? El color, ¿qué tipo de variable será? Alguien se puede preguntar, ¿no? A ver, color, ¿qué tipo de variable es? Una de dos tiene que ser. O bien es categórica o bien es numérica. El color es categórica. ¿Por qué? Porque fíjense, no es un número. Podemos tener rojo, naranja, azul, verde. No es número. Son categorías las que varían, ¿no? Entonces, fíjense de que tú cualquier variable podrías ponerlo dentro de una de estas dos clases de variables. ¿Ya? Vamos entonces, hablemos de la variable nominal. Hay tres criterios para clasificarlos, porque nosotros tenemos que basarnos a criterios, ¿no? Cuando nosotros evaluamos una tesis, por ejemplo, nosotros tenemos criterios. Esos criterios son técnicos, científicos. No son meras opiniones, ¿no? Es por esa razón que acá también tenemos que tener criterios. Son tres criterios, ¿no? Tres elementos que nos van a permitir decir, este es nominal, este es ordinal, este es intervalo y este es de razón. Veamos. Variable categórica nominal, ¿ya? Las variables categóricas nominales no tienen orden, ya no tienen orden, es decir, no hay un orden como por ejemplo, nos vamos a pasar al ladito, que es las variables ordinales. Una variable, por ejemplo, que tenga orden es el nivel de instrucción, ¿no? Tú por ejemplo, la primaria, secundaria y educación superior. Educación primaria, educación secundaria y educación
superior. Fíjense, tiene un orden. Primero tienes que pasar la primaria, luego la secundaria, luego la superior, ¿no? Que es la universidad y que luego tú haces un posgrado y demás. Pero tiene un orden. Fíjense, tiene un orden. Así también, pongamos otro ejemplo, ¿no? En las instituciones castrenses también se ve esto, ¿no? Una variable ordinal. Primero, por ejemplo, el subteniente, pues es subteniente, luego asciende a teniente, ¿no? Luego a capitán y así va ascendiendo, pero tiene un orden. Por esa razón, una variable cualitativa puede ser ordinal. Y hemos visto con dos ejemplos, ¿no? Incluso los grados académicos, ¿no? Alguien puede ser licenciado, después magíster y luego doctor. Fíjense, orden, orden. Primero eres licenciado, luego eres magíster, luego eres doctor. Tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Mientras que en las variables categóricas nominales no hay ese orden. Por ejemplo, la variable color, no hay ningún orden. Puede aparecer amarillo, verde, primero, antes, después. No hay un orden. Por eso a estas variables se los denominan categóricas nominales. No poseen ningún atributo. Fíjense, no poseen ningún atributo. Eso es lo que tienen que considerar, ¿no? Que no posee ningún atributo. Variable categórica nominal. No posee ningún atributo. Ejemplos, fíjense, género puede ser masculino o femenino. No hay ningún orden, ¿ya? Entonces, a este tipo de variables se los denomina dicotómicas, ¿ya? Si es que alguien tiene alguna consulta, lo va a plantear, ¿ya? Me interrumpe, no hay ningún problema. Para eso estoy, para atender sus consultas, para, pues, conversar sobre este tercer criterio, que es el tipo de variable. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? ¿Alguien quería participar? Doctor Marco. ¿Cómo está, Lice? Está bien nomás la explicación. A ver, tal vez una consulta. Por ejemplo, en un pequeño estudio puede ser una monografía, por ejemplo, cuando queremos hacer un análisis, en este caso un análisis de una implementación de políticas públicas agropecuarias en dos municipios, por ejemplo, puede ser Huarina, Huatajato, Huachacachi, cualquiera de los tres. Eh, ¿Cuáles serían dentro de este análisis, cuáles serían las variables que se puede encontrar para hacer el estudio? Ya. Dicen. Muy bien. Perfecto. Vamos a tomar nota porque tenemos que hacer un razonamiento, ¿ya? Tenemos que hacer razonamientos. Doctor Marco me dice, a ver, ¿cómo en mi propuesta, en mi proyecto de intervención, lo quiero hacer en Huarina, luego a Chacachi? ¿Es el siguiente cuál era, doctor? Huatajata.
Ya. Guatajata, ya, 3 pondremos. Guatajata, Achacachi y Guarina. Él quiere, fíjense, implementar, ¿qué quieres implementar, doctor? Políticas públicas agropecuarias. Políticas públicas agropecuarias. Exactamente, en estos 3 municipios rurales. Ya, muy bien. Fíjense, políticas públicas agropecuarias, fíjense, es una variable categórica. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos medir a las políticas públicas agropecuarias, si vamos a querer medir, lo vamos a hacer sí, pero no vamos a obtener un número. No es igualito que, por ejemplo, si yo quisiera medirle la presión arterial o sí, su presión arterial de doctor que está participando. Ahí me va a lanzar un número. Esa sería una variable numérica. Ahora, otra cosa, fíjense, ¿dónde quiere implementar? Guarina, Achacachi y Guatajata. Es una variable categórica, fíjense, es una variable categórica nominal. ¿Por qué? Porque tenemos 3 categorías: Guarina, Achacachi, Guatajata. No poseen orden, no poseen distancia y no poseen origen. Por eso va a ser nominal. Ahora, doctor, fíjense, la idea lo ha lanzado, está bien, pero un metodólogo va a exigir variables, porque si tú quieres realizar, implementar, porque esa es una investigación aplicativa, ¿no? El doctor ya quiere aplicar todo un conocimiento teórico metodológico, ¿ya? En estos 3 municipios. Por lo tanto, esas políticas públicas, yo te voy a pedir cuáles son. ¿Cuáles son esas políticas públicas agropecuarias? ¿Cuáles son, doctor? Por ejemplo, según a la potencialidad de estos 3 municipios, ¿Ya? debe aplicar uno de los tipos de políticas agropecuarias el tema de riego, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Cada municipio tiene distinto topografía, distinto, por ejemplo, cuencas, podemos decir, ¿no? Otro, el presupuesto asignado según la cantidad de la población, duración de la política pública, digamos, ¿no? Cuánto tiempo se puede implementar estas políticas públicas agropecuarias en cada municipio. ¿Ya? Más o menos algo así, dicen. Ya, muy bien. Fíjense, acá no ha considerado una variable, ¿no? Que es la población, ¿no? Pero debe estar iniciando todavía con el perfil de, pienso, ¿no? Pero una de sus variables, ¿no? Para aplicar estas políticas públicas agropecuarias es ver su potencialidad. Y la potencialidad no lo puedes medir así numéricamente, sino que vas a tener que ver ciertas cualidades, ¿no? Geográficas, lo que me hablaba, ¿no ve? Geográficas. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Va a ser categórica nominal. Eso es lo que va a medir para luego aplicar. Lo mismo, ¿no? El riego, después aquí faltan todavía, es un punteo, ¿no, doctor? Que se te viene ahorita a la mente y tú lo lanzas. Pero cuando uno ya hace un estudio así muy detenidamente, ¿no?
con todo el rigor metodológico, entonces vamos a llegar a un punto donde vamos a analizar así detenidamente qué tipo de variable es, categórica o numérica, ¿no? Entonces, fíjense que cualquier idea o cualquier planteamiento podemos dar una explicación con esta teoría, ¿no? Las variables categóricas y las variables numéricas. Ahora, fíjate, si tus variables van a ser todas, digamos, categóricas, entonces vas a utilizar una determinada técnica estadística que tiene que ver con la regresión logística, ¿no? Entonces, fíjense, necesitamos saber las variables para elegir una correcta prueba estadística, en este caso, técnica estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque su estudio pretende ser aplicativo, luego va a evaluar cómo se ajustan, cómo se desarrolla ese proyecto, esa implementación. Eso es la investigación aplicada que está en el nivel 6, ¿no? Que ya hemos visto, hemos conocido, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su participación. Continuemos entonces. Si alguien quiere plantear su estudio, láncenlo, que para eso estoy acá. Continuamos entonces. Fíjense, las variables categóricas nominales no van a tener ningún atributo, o no, sí, no van a tener ningún atributo. Fíjense, no va a tener orden, no va a tener distancia. Vamos a poner con lupa, ¿qué les parece? ¿Qué les parece para ir viendo más claramente, ¿no? Fíjense, las variables categóricas nominales. Estamos en las variables categóricas nominales. Este tipo de variable no va a tener orden, ni distancia, ni origen. Fíjense, ¿cuál es su característica? Posee categorías a las que se le asigna un nombre sin que exista ningún orden expreso entre ellas. Tal es el caso Guarina, Achacachi, Guatajata. No hay ningún tipo de orden, pero cada sector, ¿no?, geográfico tiene un determinado nombre. Por lo tanto, es una determinada categoría. Por eso cualquier variable tú lo vas a poner, pues, en una de estas dos grandes clases de variables, ¿no? Incluso, fíjense, vaso también puede llegar a ser una variable, ¿no? Porque podemos tener vasos, por ejemplo, en este caso de plástico, vasos de cristal. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos poniendo en categorías, ¿no? Estamos poniendo en categorías. Lo mismo puede ser con las publicaciones. Por ejemplo, este es Investigación e Innovación Tecnológica, una revista científica que se va a diferenciar, pues, de este libro. Pero ambos están en una sola categoría, que es producción intelectual. En una sola categoría están, que son producción intelectual. Y luego podemos categorizarlos en revistas científicas, libros, ¿no?, manuales, cartillas. Y fíjense, categorías y categorías. No tienen orden, ni distancia, ni origen. Esa es una variable categórica. Van a ver que más adelante este conocimiento es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque si no conoces a tu variable,
te vas a equivocar al elegir una prueba estadística. O vas a adoptar una prueba estadística porque tu profesor te lo ha dicho. ¿Es así? Para no estar en esa situación, hay que aprenderse el tercer criterio, que es el tipo de variable. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos? Este tipo de variable, por si acaso, vamos a seguir utilizando la lupa. Este tipo de variable, ya, acá está, acá, sí. Este tipo de variable, fíjense, la categórica, puede ser dicotómica, tiene solamente dos categorías. Ejemplos de ordinal dicotómica, ya esto luego lo vamos a ver porque no hemos entrado todavía al ordinal. O puede ser politómica, ¿ya? Puede ser dicotómica, por ejemplo, género, masculino o femenino. Sexo en animales, machos, hembras. Dicotómicos. Distribución binomial. Otro ejemplo, tipo de categoría, tipo de variable, categórica numérica. Es ese tipo de distribución es binomial, es dicotómica. Es como lanzar una moneda. Puede salirte cara o escudo, ¿no? Acá con nuestra moneda boliviana, cara o escudo puede salirte. Es dicotómica. O es muerto o es vivo. O es numérica o es categórica. O es masculino o femenino. No hay otra opción. Es dicotómica. ¿No? Entonces, fíjense, puede ser dicotómica. O puede ser politómica, que puede tener varias categorías. Tal es el caso de Warisata, Watahata, Cuyawani, toditos, ¿no? Se refieren a un espacio geográfico, ¿no? Ya clasificarlos incluso se podría clasificar en comunidad y municipio. Incluso es otra categorización. ¿Y son variables? Por supuesto que son variables. Por supuesto que son variables. ¿Qué tipo de variables? Son variables categóricas nominales. ¿Por qué? Porque no tienen orden, no tienen esos tres criterios. Vamos a verlos, vamos a verlos. A ver, ahorita vamos a verlos. No tienen estos tres criterios. Orden, distancia y origen. No tienen. Por eso es una variable categórica numeral. Además de ser categórica categórica nominal, es politómica, ¿no? Las comunidades. Entonces son varias, ¿no? Fíjense, estamos en la variable categórica nominal. Esa sería la explicación. Veamos otro ejemplo, ¿no? Estado civil. Fíjense, estado civil es una variable categórica y es nominal. Soltero, casado, conviviente. No hay ningún tipo de orden ahí, ¿no? Como es el caso de primaria, secundaria y superior. Ahora pasemos a la variable ordinal. Veamos. Las variables categóricas ordinales cumplen con un criterio, ¿no? Poseen un atributo. ¿Qué atributo? Orden. Ese es el atributo, orden. Veamos los ejemplos. Vamos a ampliar con la lupa. Nos vamos a concentrar en esta variable. Muy bien, ahí está, ordinal. Ahora estamos conversando de variables categóricas ordinales. Y este tipo de variable tiene un atributo. El atributo es
orden, ¿ya? ¿Qué nos dice? Posee categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia entre una categoría y otra, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Cuando vamos a ver la característica de distancia en los intervalos, vamos a hacer una analogía, ¿no? Pero ahorita tenemos que entender de que esta orden, como por ejemplo vamos a ampliar, nivel de instrucción, por ejemplo, tenemos primaria, secundaria y superior. Está ordenado. Primero tienes que pasar la primaria, luego la secundaria, luego la educación superior. No te puedes saltar. A eso se refiere orden, ¿ya? Veamos otro ejemplo de una variable categórica ordinal. Del grado militar podemos tener, ¿no? Entonces, subteniente, teniente, capitán, ¿no? Mayor, coronel. Entonces, fíjense, es un orden. Primero tienes que ser subteniente, luego vas a llegar a ser teniente con los años, ¿no? Tienen orden. Luego tienes que ser, o vas a ascender, ¿no? Después de teniente a capitán. Incluso dentro del grado capitán hay subgrados, ¿no? Entonces, fíjense, tiene orden. Hemos puesto dos ejemplos, ¿no? El grado de instrucción y el grado militar. Pero podemos ver también grado académico, ¿no? Por ejemplo, alguien puede ser licenciado, luego puede ser magíster, luego puede ser doctor, ¿no? Grados académicos. Y así, cualquier variable que a alguien se le ocurra estudiar, analizar, lo podemos analizar con toda esta teoría, ¿no? Muy bien, ahí está la primera variable categórica, ¿no? Y hemos hablado de las variables nominales y las variables ordinales. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? A ver, vamos a ver acá. Acá está Marco. Doctora Julieta, saludos. Nos acompaña desde Potosí. Guido Calizaya también está ahí, ¿no? ¿Desde dónde nos acompañas, ingeniero Guido? ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas noches, Lexi, ahí estamos acompañando ya desde Achacachi. Súper, desde Achacachi. Muy buena la clase, Lex. Felicidades. Gracias, gracias. Súper, ingeniero Guido. Entonces, también vamos a saludar a Zut Belén. Buenas noches a todos. Estamos en el tercer criterio, cómo elegir una prueba estadística. Ese es el curso taller y estamos regalando libros, ¿no? Por favor, doctor Marco, al doctor Guido, ¿no? Una revista, Wilcaru, Investigación e Innovación Tecnológica, ¿no? Para que, pues, lo vaya revisando y, pues, cariño del Instituto de Investigaciones de la Unibol, produciendo conocimiento científico, académico, ahí está, ¿no? Para todos los participantes. Y seguimos tenemos más de 15,
revistas, entre libros, manuales, folletos, más de 15, ¿no? Entonces, el Instituto de Investigaciones de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari está produciendo conocimiento científico, con todo este rigor metodológico que se plantea, ¿no? Súper, entonces vamos, también, usted también, doctor Marco, obséquiese usted mismo este otro libro, porque ha participado, Wilcaru, obséquiese usted mismo, porque esa es cortesía del Instituto de Investigaciones, ¿no?, de la Unibol. Bueno, ¿algún otro comentario? Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte, ¿no?, de las variables numéricas. Ahora vamos a hablar de las variables numéricas. Ya hemos hablado de las variables categóricas y hemos dicho que las variables categóricas pueden ser nominales u ordinales. Ya hemos dicho. Además, las nominales podrían ser dicotómicas o politómicas. También dijimos que, vamos a ir donde está nuestro puntero, también dijimos que las variables categóricas nominales no poseen ningún atributo, es decir, no hay orden, no hay distancia y no hay origen. Sin embargo, las variables categóricas ordinales van a tener un atributo que es origen. Ahí está bien marcado. Origen. Orden. Orden. Ya estoy entusiasmado para entrar ya a las variables numéricas, porque ahí sí hay origen, fíjense. Muy bien, entonces iniciemos con las variables numéricas y vamos a utilizar nuestra lupa para, pues, tenerlo así clarito, ¿no? Variables numéricas. Tenemos dos tipos de variables numéricas. Tenemos variables numéricas de intervalo y variables numéricas de razón. De nuevo, señores participantes, este tipo de variable tiene una distribución binomial. ¿Qué significa distribución binomial? Que se distribuye en dos categorías, ¿no? De intervalo y de razón. No hay más, ¿no? Así como la variable categórica puede ser nominal, ordinal, la variable numérica o bien es de intervalo o de razón. Veamos ahora sus características, sus atributos de una variable numérica de intervalo. Fíjense, va a poseer orden, por supuesto que va a poseer orden, ¿no? Y va a tener también distancia. Veamos su explicación. Tiene intervalos medibles entre valores. Al no tener un origen real, puede asumir valores negativos. Estamos en las variables numéricas de intervalo y tiene que tener un orden. El orden es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y demás. Orden. La distancia, ¿no? La distancia
que nos va a indicar el valor, que tiene el valor, ¿no? A partir de un origen real, ¿no? Y esto puede asumir valores negativos. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, acá en la ciudad del Alto, yo vivo en la ciudad del Alto, por junio, julio, pues hace mucho frío por las mañanas y amanecemos, no sé, pues 7 grados bajo cero, ¿no? Fíjense, 7 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, incluso 10 grados, hay momentos que llegan, ¿no? 10 grados bajo cero. Adopta un valor negativo. Grados bajo cero. Pongamos otro ejemplo. El saldo bancario. El saldo bancario, por ejemplo, puedes tener menos, no sé, pues 30 bolivianos. ¿Por qué sucede eso? Porque imaginemos que tú abras tu cuenta en un determinado banco y que te cobre por guardártelo tu dinero, ¿no? Caso que, digamos, ocurre. Y pasa 3 meses y tú ya quedas debiendo al banco. Y ahí tienes tu saldo bancario menos 30 pesos, menos 50 pesos. ¿Por qué? Porque ha ido pasando el tiempo y pues ya te están cobrando. Entonces, las variables numéricas de intervalo tienen dos atributos: orden y distancia. Veamos los ejemplos que tenemos acá. Vamos a poner así. Ya. Fíjense, la temperatura, justamente eso es lo que les estaba explicando, ¿no? La temperatura, menos 10 grados bajo cero, ¿no? Y puede llegar a un punto, fíjate, 0,0. Y puede subir a 20 grados. Entonces, este tipo de variable es de intervalo. Saldo bancario, fíjense, saldo bancario. Puedes tener 0, puedes tener menos 15 porque ya te han cobrado, o puedes tener 20 bolivianos. Saldo bancario, ¿no? Entonces, hay algo que es muy interesante en este tipo de variable. Vamos a verlo, vamos a verlo. En este tipo de variable hay distancias, ¿ya?, que se pueden medir. ¿Qué significa eso? Si tú tienes 2 billetes de 10 bolivianos, equivale a un billete de 20 bolivianos. Fíjense, esa es la distancia. Si tú tienes 5 billetes de 20 bolivianos, equivale a un billete de 100 bolivianos. ¿Eso qué significa? Que la distancia nos permite hacer proporciones, cosa que es muy diferente o difícil hacer con las variables ordinales. Es decir, un magíster no puede equivaler a 2 licenciados. Ese razonamiento no se da. Un teniente no equivale a 2 subtenientes. ¿Por qué? Porque no tiene el atributo de distancia. ¿Y dónde se aplica ese atributo de distancia? Solo en las variables numéricas. Solo en las variables numéricas se aplica este atributo denominado distancia, ¿no? Lo mismo sucede con la temperatura. Si un departamento X
su temperatura es de 10 grados, el departamento que tiene 20 grados es el doble del que tiene 10 grados. ¿Eso se puede medir? Sí se puede medir. ¿Por qué? Porque tiene el atributo de distancia. ¿Qué les parece? Por eso esto es muy importante. Conocer toda esta teoría te va a permitir, pues, saber muy bien con qué tipo de variables estás trabajando y qué procedimiento estadístico es el correcto. Porque si tus variables son categóricas y tu estudio es de nivel descriptivo y tu objetivo es describir tablas de frecuencias, no hay más. Tablas de frecuencias. Vas a sacar la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Vas a realizar también tus gráficos de basas bien bonito, ¿no? De manera descendente o ascendente a este lado. Entonces, fíjate, ya decides tu procedimiento estadístico. Por eso es muy importante conocer las o el tipo de variables. Muy bien. Pasemos al siguiente. Vamos al siguiente, que es la variable numérica de razón, y este tipo de variable sí cumple con los 3 criterios. Tiene orden, distancia y origen. A ver, ¿qué nos dice la teoría? Tiene intervalos medibles con un origen real, donde el 0 significa la ausencia del individuo. Eso es así. Por ejemplo, el peso. Si tú pesas a una persona, no puede existir una persona que no pese. No puedes decir, mi unidad de estudio pesa menos 45 kilos. No, eso no va a existir. Menos 45 kilos no va a existir. ¿Por qué? Porque tiene un origen real. Tiene un origen real, ¿no? Entonces, dependiendo también a la edad de la persona, pues pesará, no sé, un recién nacido 3 kilos, ¿no? O 4 kilos, ¿no? Un bebé 7 kilos, pero va a haber un número, ¿ya? Que no va a ir, por ejemplo, no va a tener negativos en realidad, ¿no? Lo mismo sucede con hijos, ¿no? 1, 2, 3. Alguien puede decir, tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, contando, ¿no? Pero nadie puede decir, tengo menos 2 hijos. Eso es imposible, eso es difícil. Por esa razón, el origen en este tipo de variables está presente. Fíjense, son atributos, son cualidades que nos permiten medir. Eso no, hoy ya nos tenemos que ir con una idea de que vamos a medir la variable, ¿no? Y hay algo muy, ¿no?, importante también acá. ¿Cómo medimos una variable numérica? Medimos con un instrumento mecánico, eso es así, con un instrumento mecánico. Si queremos saber tu peso, necesitamos la balanza. Ese es el instrumento que nos va a dar el peso exacto, correcto, ¿no? Si queremos saber tu estatura, pues te mediremos con el tallímetro, que ese es el instrumento mecánico que nos permite obtener esa característica, ese dato de ti, de nuestra unidad de estudio. Vayamos a las variables categóricas.
Las variables categóricas las vamos a medir con instrumentos documentales. Ahí está. Fíjense, saber qué tipo de variable tienes en tu estudio, incluso ya vas a saber qué tipo de instrumento vas a utilizar. ¿Va a ser un instrumento mecánico o va a ser un instrumento documental? Fíjense, ¿no? Dentro de las variables numéricas vamos a tener variables continuas y variables discretas. Eso lo explicaremos a ver. Vamos a poner el zoom. Muy bien. Esa variable numérica puede ser continua o discreta. ¿Qué significa continua? Es el resultado de medir. Va a tener decimales. Una variable continua va a tener decimales. Como por ejemplo, 72.35 kilogramos. Imposible que tú digas, yo tengo un hijo .35. No, porque este tipo de variables, por ejemplo, hijos, es una variable numérica discreta. ¿Y qué es? Es el resultado de contar. Solamente se expresan con números enteros, no puedes tener decimales. Mientras que una variable continua va a tener decimales. Entonces, esto es muy importante también cuando tú haces un análisis estadístico, cuando tú tus datos metes al SPSS, ¿no? O creas tu matriz de datos. Esto es muy importante porque el SPSS es eso, lo que te dice. ¿Tu variable es categórica o es numérica? Ahora, ¿tu variable es nominal o es ordinal? Si tu variable es numérica, ¿no? Es continua o discreta. Ahí está el SPSS. Y pues bueno, de acá en el futuro, después de aprender todos estos criterios para elegir una prueba estadística, habría que hacer un taller de manejar el SPSS. Porque si nos quedamos en la teoría, como ahorita lo estamos haciendo, que está muy bien, estamos repasando, estamos conversando sobre este tema que tanto nos gusta, eso está muy bien, pero hay que llevarlo a la práctica. Lo que no se practica, pues se olvida y pues no se aprende tampoco muy bien como quisiéramos, ¿no? Entonces, fíjense, hay mucho que caminar, trajinar, hay mucho que andar, hay mucho camino, tanto para docentes como para estudiantes. ¿Ya? A eso nos dedicamos y tenemos que hacerlo bien, ¿no? Siempre lo he dicho en todos mis cursos, seminarios, siempre tenemos que ir mejorando, ¿no? Muy bien, ¿qué les ha parecido hasta ahí? Antes de entrar ya a explicar cómo los tipos de variables nos permiten elegir una determinada prueba estadística. Antes de entrar a eso, porque hoy día vamos a hablar solo del nivel descriptivo, porque hablar del nivel relacional, hablar del explicativo, del predictivo y aplicativo, pues lo vamos a hacer en una segunda sesión. Porque en una sesión no nos alcanza, nos quedaríamos hablando hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, cosa que es antipedagógico, ¿no? 2 horas me parece razonable. Ay, ¿no? Muy bien, preguntas hasta acá o comentarios. A ver qué les ha parecido hasta ahí. Y luego vamos a continuar con el nivel descriptivo. Que bueno, algunos nos dicen, pero tu estudio es solo descriptivo. Yo le diría, un momento, ¿a qué te refieres con solo?
Mucho cuidado con lo que lanzan sus opiniones. ¿A qué te refieres con solo? Eso es escuchado, ¿no? Tu estudio es solo descriptivo. ¿Qué autor dice? ¿Qué autor dice que el relacional es el mejor que el descriptivo? El explicativo es mejor que el descriptivo. El explicativo o el predictivo aplicativo es mejor que el descriptivo. ¿Qué autor lo dice? Si me mostrara, pues no tiene ningún sustento también, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia se construye. El nivel exploratorio es de igual importante que el nivel aplicativo. El nivel descriptivo es de igual importante que el explicativo. Y así todos estos niveles pues tienen su importancia. Es como si a mí me dijeran, la primaria no más, no es relevante. La universidad, a eso tenemos que llegar. Pero si nuestro hijo está en primaria, ¿es muy importante o no? Es muy importante, tiene que ir a la primaria, es parte del desarrollo. Luego irás a la secundaria, luego a la universidad. ¿Cuál de estas tres etapas es la más importante? Todas. Todas. Por eso cuando alguien dice es descriptivo nomás, no sabe qué es lo que está diciendo. Porque la ciencia se construye. Y si mi línea de investigación necesita ser descrito, hay que pues aportar con un granito de arena para que la ciencia avance. Aquellos que quieren solucionar un problema con un solo estudio son ilusos. Con un estudio lo que haces es aportar a la ciencia, a tu línea de investigación, con un conocimiento que no se sabía, que a partir de ese conocimiento pues va a haber otros estudios y así avanza la ciencia. Entonces, vamos a ver hoy día del nivel descriptivo y van a ver que no es tan simple, tan sencillo. Muy bien, comentarios y a ver algunas consultas mejor. A ver, comentarios o consultas. Predispuesto a comentar. Ya, muy bien. Ningún comentario, ninguna consulta. Ahora vayamos a ver cómo este conocimiento de los tipos de variables determinan al momento de elegir un procedimiento estadístico. Digo procedimiento estadístico porque hoy día no vamos a hablar todavía de pruebas estadísticas, porque las pruebas estadísticas aparecen en el nivel relacional explicativo. Las técnicas estadísticas aparecen en el predictivo y aplicativo. El descriptivo, ¿no? El procedimiento en el nivel descriptivo son los estadísticos, ¿no? Frecuencias para variables categóricas, medidas de media, de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma para variables numéricas. Y justamente eso es lo que vamos a ver. Veamos, a ver. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Fíjense. Nivel descriptivo.
Por esa razón, el primer criterio era el nivel investigativo. No se olviden, tenemos el nivel exploratorio que no hace análisis estadístico. El descriptivo hace análisis estadístico, pero es univariado, como lo vamos a ver ahorita. El nivel relacional hace análisis estadístico bivariado, 2 variables. Por eso la próxima vamos a tener 2 horas de hablar sobre las pruebas estadísticas que abarcan el nivel el nivel relacional y el explicativo. Luego tenemos al predictivo, que está más arriba, y al aplicativo, que utilizan ya técnicas estadísticas, que también la vamos a ver. Pero hoy vamos a ir de manera detenida con el nivel descriptivo. Fíjense, si mi objetivo, primero, muy bien. Tú tienes que estar seguro de que tu estudio es de nivel descriptivo, univariado. Luego tienes que saber el tipo de tu objetivo. Si tu objetivo es describir, bueno, solo describir, pero yo ya lo he completado, proporciones o frecuencias, tu tipo de variable va a ser categórica. Y tu prueba estadística, vamos a colocar esto, como lo he hecho recién, no es prueba estadística, es estadísticos, ¿ya? Vamos a arreglar en línea, estadísticos, muy bien, ahí está. Como estaba trabajando para los 6 niveles, ya queda. Entonces son estadísticos, no son pruebas, por si acaso. No son pruebas, son estadísticos. Estamos en el nivel descriptivo. Muy bien, continuemos entonces. Fíjense, entonces el estadístico, cuando tu objetivo es describir, tu nivel investigativo es descriptivo y tu objetivo es describir, tu variable es categórica, lo que tienes que utilizar es frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas, y pues vas a tener porcentajes, que es la frecuencia relativa. Luego vas a presentar en gráfico de barras, gráfico de sectores. Entonces, fíjense que si tu estudio es de nivel descriptivo, tu objetivo es describir y tu variable es categórica, el más adecuado o el que tienes que utilizar, el estadístico que tienes que utilizar, son frecuencias, tablas de frecuencias. Y se acabó. Ahí ya te lo he puesto: porcentaje, gráfico de barras, gráfico de sectores. Acá no es necesario hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Fíjense, ¿por qué? Porque es la primera gradita del nivel descriptivo. Ya vimos que en el nivel descriptivo tenemos 3 objetivos. Primero, describir, estimar y verificar. 3 criterios, 3 intenciones bien claros para el nivel descriptivo. Entonces, si tu objetivo es describir y tu variable es categórica, vas a sacar frecuencias. Pongamos un ejemplo. Describir la preferencia de redes sociales que usan los adolescentes. Redes sociales es la variable categórica. ¿Por qué? Porque esta variable, redes sociales, puede ser Facebook, TikTok, Instagram, y fíjate que es una variable categórica nominal. ¿Por qué? Porque no tiene ningún atributo que ya habíamos visto. Y por supuesto que voy a sacar frecuencias. Entonces, ¿cuál es más frecuente? ¿Cuál usan los adolescentes? ¿Será TikTok? De seguro que va a estar arriba TikTok. Luego va a estar muy abajo, tal vez, los adolescentes, ojo.
Facebook va a estar muy abajo, Instagram tal vez siga a TikTok, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a tener frecuencias y vamos a presentar en gráfico de barras. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es la preferencia de redes sociales que utilizan los adolescentes? Es eso que queremos saber. Es un estudio descriptivo. El objetivo es describir. Tenemos una categoría, una variable categórica. ¿Qué podemos hacer a una variable categórica? Sacarle frecuencias absolutas, relativas, acumuladas. Presentarlos con gráfico de barras. Y se acabó. Si tu objetivo es eso, incluso no tienes que sacar el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque solo quieres describir a esa muestra. Por eso es la primera gradita que se da. Ahora, vayamos con el siguiente. Fíjense, si tu estudio es de nivel descriptivo, tu objetivo es describir y tu variable es numérica, por supuesto que vas a sacar promedios y variabilidad. ¿Qué vas a utilizar? ¿Qué estadísticos? Medidas de tendencia central a esa variable numérica que le vas a sacar. La media, la mediana, la moda, que se refiere con las medidas de tendencia central. Luego vas a poder sacar a esa variable numérica las medidas de dispersión. La varianza, desviación estándar, rango, todo eso le puedes sacar a una variable numérica, no a una variable categórica. Por eso era o es importante conocer este tipo de variables o los tipos de variables, porque de acuerdo al tipo de variable, tú ya vas a saber si vas a utilizar frecuencias o medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma. Incluso lo que dicen la distribución normal, no puedes sacarle a una variable categórica, la distribución normal no puedes. ¿Quiénes van a tener distribución normal? Y no todas las variables numéricas. Por eso tenemos las medidas de forma, que ahí ya vamos a tener, por ejemplo, la campana de Gauss, que tú vas a sacar la distribución normal. Si requiere tu estudio, lo sacas la distribución normal. Si requiere, por eso el objetivo es muy importante. Primer criterio, nivel investigativo. Segundo criterio, objetivo. Tercer criterio, el tipo de variable. Y luego tú eliges un estadístico, una prueba estadística o una técnica estadística, la más adecuada. Pongamos un ejemplo con un estudio descriptivo con el objetivo de escribir y una variable numérica. Acá tenemos. Describir la cantidad promedio de horas de sueño entre estudiantes universitarios. La variable acá es numérica. ¿Cuánto duermes? ¿5 horas? ¿6 horas? ¿7 horas? ¿Cuántas horas duermen estos universitarios? Sería muy interesante hacer este estudio en la Unibol. ¿Cuánto tiempo duermen los universitarios? Porque dormir realmente es muy importante cuando se trata de estudiar. Si no duermes bien, de verdad no vas a tener buenos resultados. Bueno, hay varias variables. Uno, que es la alimentación, que es muy importante. Dos, que es dormir bien. Si tú quieres tener un buen rendimiento académico, tienes que dormir bien. De verdad, tienes que dormir bien. Tienes que alimentarte bien, tienes que hacer ejercicio. Son tres cosas que nosotros debemos hacer para realmente potenciar nuestro cerebro, porque a eso nos dedicamos, ¿no? A mejorar, aprender, razonar y demás. Muy bien, entonces, ¿cuánto duermen los jóvenes? A ver, pongamos un ejemplo.
Si alguien se animara a hacer un estudio a los jóvenes, digamos, de la Unibol, ¿cuánto tiempo duermen? Entonces tendríamos una media. Algunos dormirán 9 horas, otros 8, otros 7, otros 6, pero vamos a sacar una media. ¿Entienden? Una media. ¿Eso qué es? Medidas de tendencia central. Luego vamos a sacar una moda. ¿Cuál es el dato que más se repite? Luego vamos a sacar su desviación estándar, podemos sacar el máximo, el mínimo y demás. Y podemos describir. Porque nuestra variable es numérica, horas de sueño es numérica. Por esa razón podemos hacer este tipo de procedimientos estadísticos, cosa que es difícil hacer con una variable categórica. Entonces, fíjese, estamos en el nivel descriptivo con el verbo describir y hemos puesto dos ejemplos, una con la variable categórica y la otra con una variable numérica. ¿Qué podemos sacar a una variable categórica? ¿Qué le podemos hacer? Estadísticamente hablando, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, presentar en gráfico de barras o en gráfico de sectores. ¿Qué podemos hacer a una variable numérica? Podemos sacar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de forma. Y de nuevo acá, porque este es el primer pasito del nivel descriptivo, lo que queremos hacer es describir sus características, sus cualidades. Por lo tanto, en este primer pasito, no se hace cálculo del tamaño de la muestra. Porque si avanzamos un pasito más, que es el siguiente objetivo del nivel descriptivo, fíjense, ya no es describir, sino es estimar. ¿Y cómo estimamos? Estimar me lleva al verbo calcular. Calcular me da a entender de que voy a extrapolar mis resultados a una población. Y como mi intención es extrapolar mis resultados a una población, pues necesito que la muestra sea representativa. ¿Eso qué significa? Que sí o sí tengo que hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Fíjese, aquí aparece el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque yo quiero estimar, quiero calcular. ¿Qué quiero estimar? Las proporciones o las frecuencias, hablando de variables categóricas. ¿Qué quiero estimar? De vuelta. Acá vamos a arreglar en vivo, vamos a arreglar, 1000 disculpas. Acá es estimar. Muy bien, 1000 disculpas de nuevo. Mira, acá igual. Es que estaba trabajando recién nomás, ¿no? Estadísticos, muy bien, pero igual, ya, cualquiera se le va, ¿no? A cualquiera se le va. Estadísticos, muy bien, ahí estamos, correcto. Muy bien, vamos a continuar. Perfecto, entonces ahora sí, fíjense, si mi variable es categórica, vamos a ir, no quiero lupa, quiero puntero. Muy bien. Si mi variable es categórica, fíjense, si mi variable es categórica, yo voy a estimar proporciones o frecuencias. Eso es lo que voy a estimar. Pero si mi variable es numérica, voy a estimar promedios y
la variabilidad. Ahí está. Y son los mismos estadísticos, fíjense. Para las categóricas vamos a tener frecuencias, porcentajes, gráfico de barras, gráfico de sectores. Para las variables categóricas, con el verbo estimar. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que acá nosotros necesitamos hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Acá sí o sí. ¿Por qué? Porque tu intención es calcular, ¿no? A ver, pongamos un ejemplo, la prevalencia, por ejemplo, prevalencia de diabetes. Estimar la prevalencia de diabetes, fíjate. Por tu intención es conocer la prevalencia de diabetes de una determinada población. Pero conocer es muy difícil porque te va a costar mucho tiempo, mucho dinero, entonces tenemos que factibilizar el estudio. Como no podemos conocer la prevalencia de diabetes de toda nuestra población, entonces sacamos una muestra para extrapolar los resultados de esa población. Pero esta muestra ya tiene que ser representativa de esta población. Como en el anterior caso, no se hacía, digamos, el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque la intención no es extrapolar a toda la población, no. En este segundo pasito que es estimar, en este segundo paso sí que es necesario, importante hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Tienes que poner tu nivel de confianza, ya sea 90%, 95%, que es lo común, o el 99%. Tu nivel de confianza, con un margen de error del 5%. Con todo ello, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque tu intención es estimar, porque tú quieres extrapolar los resultados a la población, a tu población. Por esa razón aparece acá el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Qué les parece? Si tu estudio es descriptivo, tu objetivo es estimar y tu variable es categórica, vas a sacar frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Si tu estudio es descriptivo y tu objetivo es estimar y tu variable es numérica, vas a sacar medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma, aparte de haber calculado el tamaño de la muestra estadísticamente, por supuesto. ¿Qué les parece este nivel descriptivo? Por eso, antes de explicar todo este procedimiento, estos criterios para elegir un procedimiento estadístico, les dije a aquellos que dicen descriptivo o solo es descriptivo tu estudio, pues bueno, están despistados, están desubicados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está. Muy bien, vamos a pasar al siguiente nivel, Hasta acá, fíjense, tenemos el objetivo de escribir, que no se hacía el cálculo del tamaño de la muestra. Tu tutor, tu tribunal, no te puede exigir, porque lo que tú quieres es describir a esa muestra, describir a esa población pequeña. Por eso dicen algunos autores poblaciones pequeñas. Tienes que trabajar con poblaciones pequeñas.
con muestras, pero que tu intención no es extrapolar a otras poblaciones o a tu población misma. No es tu intención, porque hay otro verbo, hay otra intención. Si tú quieres extrapolar los resultados a tu población, no tienes que utilizar describir en tu objetivo, tienes que utilizar estimar o calcular. Ese objetivo es el que ya te va a exigir que hagas un cálculo del tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque tú quieres extrapolar tus resultados a tu población, porque tú quieres generalizar tus resultados a tu población. Pero hay otro objetivo más, un pasito más. Estamos subiendo, estamos desarrollando una línea de investigación. Y el siguiente pasito es verificar. Y de vuelta acá, mil disculpas, vamos a hacer una, una precisión acá. Estos no son pruebas, por si acaso, no son pruebas. Las pruebas son chi cuadrado, t de student, la prueba exacta de Fisher, ¿no ve? La R de Pearson, esas son pruebas estadísticas. Ahorita estamos en el nivel descriptivo y en el nivel descriptivo lo que se aplica son estadísticos. Ahí está. Muy bien. Estadísticos. Ahí, verificar, categórica, está súper. Muy bien. Bueno, aunque aquí estaba bien. Vamos a retroceder. Mil disculpas. Prueba estadística. Aquí sí está bien. Aquí sí. A ver, ¿por qué? Hay una razón. Hay una razón por qué está bien acá. Porque la prueba de proporciones no es un estadístico. La prueba, ¿dónde está la prueba de chi cuadrado de una muestra no es un estadístico. Estos sí ya son pruebas estadísticas. Fíjense, la prueba T de student para una sola muestra, esto sí es una prueba estadística. Prueba de Wilcoxon, ahí están las pruebas. Pero aquí, desde el último objetivo específico del nivel descriptivo, empezamos ya a utilizar pruebas. Y estas pruebas, ¿no? Prueba estadística o pruebas estadísticas, son las más básicas porque no van a trabajar con dos variables. Van a trabajar con una variable. Por eso es univariado, por si acaso, en el nivel descriptivo. Es univariado. Vamos. En el anterior, nosotros queríamos estimar. Estimar equivale a calcular. ¿Y qué queremos estimar? ¿No? Estimar nos lleva a intentar generalizar los resultados. Por eso hacemos cálculo. Lice, buenas noches. No sé si es mi celular, pero no se escucha nada. Sí, justamente se fue el audio.
¿Se escucha? Hola. Sí, ahora sí. ¿Ya se escucha claro igual? Ya, aunque estamos terminando, se ha acabado la batería del micrófono. Por eso lo he desconectado. Ya, muy bien. Aunque estamos ya en la parte final, ¿no? Tal vez ha cambiado el audio porque ya no estoy con micrófono. Muy bien, entonces continuemos. Acá, verificar me lleva a prueba de hipótesis. ¿Qué es verificar? Si es falso o verdadero. Eso es verificar. Y la hipótesis tiene que ver con si es falso o es verdadero. Por esa razón, el objetivo es fundamental. El objetivo de verdad que es fundamental para saber si mi estudio lleva hipótesis o no lleva hipótesis. Para saber si hago cálculo del tamaño de la muestra o no es necesario. Para saber qué prueba estadística voy a aplicar. Si es verificar, es prueba de hipótesis. ¿Y cómo compruebas una hipótesis? Pues tiene que ser estadísticamente. No puede ser solo sacando la media, la moda, desviación estándar. Con eso no corroboras hipótesis. Corroboras hipótesis con pruebas estadísticas. Por esa razón está acá. Fíjense, para el nivel descriptivo, el objetivo verificar y la variable categórica, tenemos la prueba de proporciones. Tenemos que utilizar eso. Ahora, o bien podemos utilizar la prueba de chi cuadrado de una muestra. Pongamos un ejemplo, pongamos ejemplos, porque con ejemplos vamos a comprender. Si tú quieres verificar si los estudiantes de secundaria siguen una alimentación sana, ¿no? Lo ideal es que tengan una alimentación sana, ¿sí o no? Esa es la hipótesis. Y la hipótesis, pues, tú puedes tener una hipótesis alterna. La nula sería, por ejemplo, que no tienen una alimentación saludable. Esa sería una hipótesis nula. O, perdón, esa sería la alterna. Y la nula sería, tienen una alimentación sana. Lo que tú quieres ir con tu estudio a probar, ¿tienen o no tienen alimentación sana? Una de dos. Y tampoco puedes decidirlo porque tú piensas o opines, sino tienes que fundamentarte en criterios estadísticos. Por esa razón tenemos a la prueba de proporciones o a la prueba de chi cuadrado de una muestra. Acá el verbo verificar nos exige prueba de hipótesis. Ahora, fíjense, pongamos el siguiente caso. Tu estudio es descriptivo y tu objetivo es verificar. Tu variable es numérica, no vas a utilizar prueba de chi cuadrado de una muestra, no. Porque lo que tú tienes que utilizar, si tu variable es numérica, es una prueba T de student para una sola muestra. ¿Ya? Pongamos un ejemplo. Verificar si los estudiantes dedican al menos 2 horas diarias al estudio. Tu hipótesis alterna puedes tú decir, parece que estos jóvenes no están estudiando. Porque tu hipótesis nula o tu hipótesis, porque vas a contrastar, por si acaso, con un dato teórico. Es la diferencia con el relacional. Entonces, fíjate que vas a tener que utilizar prueba T de student para una sola muestra o prueba de Wilcoxon si es que tu variable no tiene distribución normal. Si tiene distribución normal,
me estoy adelantando porque es el sexto criterio la distribución normal. Pero alguien puede decir cuál es la diferencia. Si tu variable numérica tiene distribución normal, vas a utilizar testudent para una sola muestra. Pero si tu distribución no es normal, pues vas a utilizar prueba de Wilcoxon. Eso es, no hay más en el nivel descriptivo. En el nivel relacional, vamos a ver que ahí sí hay varias pruebas estadísticas. Varias. ¿Por qué? Porque va a cambiar el nivel, porque también va a cambiar los objetivos. Ya no va a haber el verbo describir o el objetivo describir, estimar, verificar, sino ya van a aparecer asociar, ¿ya? Después de asociar, correlacionar. Después medir la fuerza de asociación, medir la fuerza de correlación. Y fíjense que vamos a ir avanzando desde lo más básico que estamos en el nivel descriptivo hasta el nivel aplicativo. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Si hubiera algún comentario, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto voy a responder. Preguntas, qué bien que se han quedado unos 15 se han quedado, qué bien. Acá tenemos más libros, fíjense, no son los mismos que hace, son de este lado, más libros. Este, por ejemplo, es Prácticas de la cosmovisión andina en el manejo del cultivo de papa para el cuidado del medio ambiente en la comunidad de Puyahuani. Fíjense, ¿no? Entonces, el que participe, pregunte, comente alguito, se va a llevar este libro. Doctor Marco, lo anota, por favor. ¿Alguien va a participar? Algunos ya se han salido. Como ha terminado la sesión, espero les haya gustado. Muy bien. Muchas gracias por su participación. A ver, antes de despedirme, tal vez alguien quiere comentar, alguien quiere preguntar. Muy bien, muchas gracias por su... Sí, Marco, ¿quieres comentar o preguntar? Claro que sí, buenas noches. Nada, me va a disculpar, he estado un poco entrando y saliendo en la clase, es debido a que, bueno, me estaba trasladando prácticamente a mi casa, ¿no? De lo que, bueno, básicamente he logrado comprender, ¿no? Acertado, oportuno, le puedo decir, ¿no? Básicamente la metodología, los métodos, ¿no? Hay mucha confusión, ¿no? A la hora de básicamente emprender un estudio y nada, ¿no? Este pequeño contexto que estoy llevando actualmente me ayuda mucho, ¿no? Con franqueza le digo, me está ayudando bastante y nada, no espero concluirlo de la mejor manera el curso y agradecido por la oportunidad. Gracias, Marco. Mira, por tu comentario te vas a llevar este libro, Prácticas de la cosmovisión andina en el manejo del cultivo de papa para el cuidado del medio ambiente en la comunidad de Puyahuani, ¿no? Un estudio que se ha realizado con el Instituto de Investigaciones de la UNIBOL. Muchas gracias, Marco. Qué bien que te Muchas gracias a usted, gustando.
Muy bien, doctor Marco, por favor, lo toma nota acá Marco y puede pasar por el instituto y recoger la revista, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto.